Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast semanal sobre rol en vivo en castellano. Esta semana nos vamos a poner los guantes, vamos a sacar el destornillador, el soplete, la lija y la goma eva porque nos vamos al mundo del atrezo. Vamos a hablar sobre esas personas, esos másters, esos técnicos que están detrás de los roles en vivo, que a veces a lo mejor no se llevan todo ese reconocimiento, pero que sin duda es una parte fundamental e indispensable para el rol en vivo. Así que vamos a ello. Pero como siempre, antes vamos a ir a presentar a nuestro colaborador Omar. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas, pues encantado de estar aquí otra semana y con ganas de aprender de nuestros invitados. Por supuesto, además, los invitados que tenemos son de excepción, además saben mucho sobre el tema del atrezo y también quien sabe mucho de atrezo es Medieval Factory, que además ahora si pedís, si le hacéis un pedido superior a 100 euros, os regalan un estandarte, un banner ahí súper guapo que lo tienen de varias cosas, está muy chulo. Ir a echarles un vistazo en su web, que seguro que os sorprende lo que encontráis allí. Y además, no os voy a spoilear, pero en poquito tiempo, esta semanita, vamos a tener una sorpresa junto con ellos y además por parte también de uno de nuestros invitados de el programa de hoy. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas, pues un placer estar aquí, la verdad. O sea, con muchas ganas después de escucharos y descubriros, de estar por aquí y charlar un ratito de atrezo y de creaciones. Es un honor tenerte por aquí. Además, Saúl, que se encarga de su empresa, que es Creadores a Sueldo, en el cual ahora nos hablará un poquito más de ello. Y además también está con Broken One y es un proveedor de Medieval Factory también, para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, tenemos a Tanque y Aarón, que son los encargados del atrezo de las partidas de Azarquia Roll en vivo, que han tenido entre 100 y 200 personas y ya tienen una dilatada carrera de 10 años, pero aunque se hayan subido más tarde al barco, están haciendo cosas muy chulas. ¿Qué tal, Aarón, Tanque? Buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad muy contento de estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Nada. Buenas tardes, igualmente. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, ¿vale? No me esperaba estar a este lado del podcast porque me he escuchado todos los podcasts que has subido hasta ahora. Y tú dices que vienes a aprender. Y yo también vengo a aprender hoy aquí. No sé si podré enseñarte algo a ti, pero seguro que aquí aprendo algo yo. Bueno, Omar, yo me bajo ya, ¿eh? Yo me bajo ya de la vida. O sea, con esta gente aquí nos Me tienen... imagino que todos lo aprenderemos de todo y nuestros oyentes también y nosotros de ellos, así que siga esto de aprender. Totalmente. Pues dicho esto, vamos a ir a esta primera parte del programa en la cual vamos a meternos un poquito ya en el ambiente, vamos a meternos ya en ese taller y vamos a empezar por Saúl, por ejemplo. Bueno, cuéntanos, Saúl, ¿qué es Creadores a Sueldo o a qué te dedicas mejor? ¿A qué me dedico? A ver, ¿qué es Creadores a Sueldo? A ver, Creadores a Sueldo nace básicamente como una empresita de atrezo, donde básicamente pues empiezo fabricando cositas que simplemente a mí me apetece. En plan de, pues, que sea un medallón por aquí, que sea unos ornamentas por allá. Y sin comerlo ni beberlo, pues he acabado dedicándome casi al completo a fabricar atrezo para rol en vivo. Y sobre todo, pues atrezo personalizado, armas personalizadas, cosas así un poquito más finitas, digamos. Y realmente es eso. Actualmente estoy en Creadores a Sueldo haciendo proyectos como más personales, digamos, y trabajando con el equipo de Broken One haciendo ya lo que es, pues, estamos sobre todo haciendo armas para el arte de todo tipo. Pues la verdad es que he podido verlas y además también la hemos visto en catálogos y tal. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Sobre todo yo me acuerdo que en 2017 ya empecé a ver tus primeros proyectiles, no diré nada más, pero que estaban chulísimos.
Sí, de hecho, concretamente durante el primer Witcher de Broken One, que fue justo donde nos conocimos, donde nos conocía al equipo de Broken. O sea, porque fue el lanzamiento de las llamitas, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ya que son lanzables. Exactamente. Pues además te voy a decir que una de nuestras colaboradoras, que es Cristina, como tú ya bien sabes, es súper fan de tus cuernitos. Sí, de hecho, durante mucho tiempo ha sido la imagen oficial en mi tienda de unas de las cornamentas concretas. Bueno, bueno, bueno. Y fue como nos conocimos, de hecho. En O fin, sea, perdona que te corte, pero es que no, me satura hablar de furros. Yo hay un momento en el que corto, desconecto cuando hay furros y yo lo siento. Así que vamos a pasar ahora con Arodi Tanque. Bueno, contarnos cómo lleváis o a qué os dedicáis en Azarquia en cuanto a Trezo y todas estas cosas. O en las asociaciones o donde colaboráis. Nosotros ahora mismo estamos como en calidad de máster de Azarquia en cuanto a Atrezo. Y que es verdad que nosotros hemos colaborado con otras asociaciones para llevar lo que bien podíamos. Poco a poco con los años, pues al final pues estamos donde estamos. Y no me dejó nada, Aaron. Pues decir básicamente que sí, que a lo que nos dedicamos es ahora mismo a hacer atrezo para la asociación Azarquia Rol en Vivo. Eso es lo que nos hemos dedicado los últimos 2 años, creo. Y antes de eso, pues sí, colaboramos con alguna asociación, aportando pues lo que teníamos, digamos, el almacén que teníamos de todo el atrezo que habíamos acumulado, ¿no? Y facilitando, pues eso, un poco la ambientación de pequeña medida de algunos eventos. Y ahora, sobre todo, pues eso. Atrezo de un nivel más grande, ¿no? Un tamaño más grande como fue el último evento de Azarquia, que hicimos en las puertas de la ciudad. Y eso, básicamente, dedicamos a ambientar sobre todo escenarios, ¿vale? Más que a personas, más que a atrezo dedicado a la caracterización, es atrezo para el espacio. Yo quería preguntaros eso, si estáis cómodos con la palabra atrezo, ¿no? Porque viene, a lo mejor, gente puede interpretar de una forma u otra. Hay gente que llama vestuario, disfraz, props, atrezo. ¿Vosotros qué os dedicáis a esto? Somos nosotros profesionales y vosotros sí que hacéis cosas de verdad. ¿Estáis cómodos con esto o preferís llamarlo de otra forma? sí, bien, a ver. Yo, por ejemplo, siempre me he considerado atrecista. De hecho, más atrecista que escenógrafo. Y por lo que están comentando aquí los compañeros, es eso. Sí que habría que plantear la diferencia entre lo que es el atrezo, que serían los objetos con los que la gente suele interactuar, y luego lo que es la escenografía, que es el entorno. Pero vamos ahí a los compañeros a ver qué. Y a ver, se podría decir que lo que más solemos hacer es, que dice Saúl, es entorno, o sea, atrezo de entorno. Más que atrezo personal o para jugadores o mastering, dedicamos más a lo que es el escenario de la partida. Más escenografía, quizá. Se podría decir que se podría determinar. Sí, sí que es verdad que utilizamos muchas veces el término atrezo para todo. A mí me gusta más, a mí personalmente, cuestión mía, utilizar la término caracterización, lo que utilizan los personajes, y atrezo para lo que decora el escenario. Pero como bien dice el índice Saúl, también podría llamarse escenografía, lo que somos aparte del paisaje, y atrezo, pues lo que portan jugadores, ¿no? Que no sé, la verdad es que con el término me da un poco igual cómo lo definamos, pero sí que es verdad que hay un poco de controversia, bueno, de diferentes formas de usarlo, y creo que no hay ni una mejor ni peor, simplemente se usa directamente según la zona, yo creo. Bueno, Sí, no molesta y en atrezo se entiende, ¿no? Para todo. Entonces, después se puede ser Sí. más específico, ¿no? Cuando queremos hablar algo, pero no es un término que cause aquí polémica. Es como la palabra que se usa para todo. Exactamente. pues la verdad es que viéndolo así, si nos ponemos técnicos con el léxico, la verdad es que podemos desgranar ahí un poquito. Pero yéndonos por otros temas, para ir haciendo ya un poquito de leña, tú, por ejemplo, Aarón, ¿por qué piensas que es importante tener una buena escenografía en un evento de rol en vivo, por ejemplo?
Pues yo creo que la escenografía dentro del rol en vivo representa un poco lo que en el rol de mesa presentaba el máster con la narrativa, ¿no? Todo ese. Además que tanto preocupaba a algunos másteres el tema de la narrativa, de cómo narrar la escena, de cómo hacer llegar a los personajes el entorno en el que están, cómo comunicarles las sensaciones que da ese entorno. Y yo creo que todo eso, en un rol en vivo, de todo eso se encarga el escenario, ¿no? Se encarga la escenografía. Entonces, una buena escenografía vista mucho el entorno y que lo caracterice muy bien en base a lo que se está representando, pues da ese trabajo o esa función de la narrativa del rol clásico. Y creo que es importante que los ambientes estén caracterizados, que ayuda mucho a los personajes a interpretar. Obviamente no es necesario, ¿no? Podemos ir a un rol minimalista y prácticamente no haber atrezo y, en fin, la imaginación en el rol sabemos que es una pieza muy importante. Pero cuanto más, digamos, decores la escena, más fácil le vas a poner a los jugadores integrarse en ella. ¿Algo que añadir, Tanque? Pues eso, que lo que aporta el atrezo a la partida, aunque muy bien que tirar de imaginación, que es verdad que yo creo que los jugadores es algo que te van a agradecer. En vez de, por ejemplo, explicarle, pues aquí ves una muralla, no sé qué, traer la muralla. Es verdad que es difícil que no es algo que todos puedan permitirse, pero oye, que si es capaz de trezar el escenario de una manera que los jugadores tengan que estar tanto pensando, pues aquí hay esto, aquí lo otro, que lo vean directamente, yo creo que es algo que, ya te digo, que ellos te lo van a agradecer. Claro, la verdad es que todo lo que ayude a visualizar el entorno y a meterse en la partida parece súper importante. Y Saúl, cuéntanos tú, sobre tu punto de vista, ¿por qué dirías tú o cómo te dirías a un organizador o alguien que tiene pensado un evento en ciernes o que siempre ha querido hacer uno, o incluso como jugador para apreciarlo, qué le dirías a esa persona sobre la importancia de lo que viene siendo la escenografía o del atrezo? Pues que, al igual que tanto en rol en vivo como en videojuegos como en cine, el mundo, lo que viste el mundo y a la gente, es lo que está contando una historia ya de per se. Quiero decir, el entorno, el vestuario, los cacharros que lleva la gente, cada cosita cuenta una historia. Has de tener muy claro qué historia quieres contar, has de tener muy claro qué quieres transmitirle a tus jugadores y, por tanto, hay que estudiar muy bien cuál es el estilo artístico que quieres darle, cuál es el aspecto visual que quieres darle a tu partida, qué quieres transmitirle a tus jugadores con ese atrezo o esa escenografía. O sea, y es importantísimo, es clave. O sea, no es lo mismo jugar, lo que decían antes, no es lo mismo jugar una partida en una casa y pensar que es un castillo, que estar, por ejemplo, en medio del Drachenfest, en medio de un pueblo de madera, con gente perfectamente atrezada, paseándose, campesinos arriba y abajo, que es imposible salirse de personajes, casi imposible. Entonces, el atrezo ayuda a la inmersión, ¿no? Es lo que estabais diciendo. Pero Si no hay muralla, pues será mejor que haya un cordel. Si hay un cordel, pues será mejor que sea una muralla, aunque sea de corchopán o sea como sea. Si está pintada, mejor. Y si es una muralla de verdad, coño, muchísimo mejor. ¿No? Acercarse a la realidad sería el punto, ¿no? De verdad que las personas, que los jugadores, que los masters, que todos, los PNJs, se sientan de verdad dentro, ¿no? De ese mundo que quiere transmitir la partida. Y yo quería preguntaros a Saúl, por una parte, la importancia del vestuario, del atrezo personal, ¿no? De cómo pueden contar historias, cómo puede enriquecer a la caracterización de un personaje el atrezo. Porque está claro que, a ver, si voy con una cota de malla real, pues va a ser mejor que con una de estas telas, ¿no? que la imitan. Pero quitando eso, pequeños detalles o complementos, ¿no? ¿Tú crees que mejoran, ¿no? la experiencia? Exactamente. Yo, mira, voy a hablar un poco desde mi propia experiencia porque, bueno, yo, por ejemplo, muchas veces, o sea, cuando tengo que crear atrezo para un personaje mío, por ejemplo, o para un personaje de algún amigo, siempre intento tener toda la historia lo más escrita posible. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún objeto que puede ser parte de esa historia.
incluso cuando me hacen algún encargo así muy personalizado, intento que, o sea, se dio el caso el año pasado para el Drachen, que me pidieron unos bastones vudú y pedí que por favor me contasen cuál era la historia, porque me dieron un diseño un poco concreto. Me dije, por favor, necesito que me contéis la historia que hay detrás de esto, porque estoy seguro de que si sé qué queréis contar con esto o qué queréis transmitir con esto, voy a poder hacerlo mucho mejor. Yo, por ejemplo, en mi personaje de Drachen, llevo un medallón que está diseñado, que tiene toda una historia detrás, ese medallón, que probablemente nadie me va a preguntar nunca por el puñetero medallón. Pero luego, si en un momento dado alguien tiene la curiosidad o simplemente se da la situación de una historia de taberna, no, pues este medallón de hueso de ballena, pipí, papá, y le estás la turra a la gente con tu historieta. Eso da un nivel de profundidad y un nivel de gracia, digamos, de un puntito de realismo extra. Y por el otro lado, como también el atrezo o escenografía, ¿no? También cuenta la historia del mundo, ¿verdad, Aaron y Tanque? O sea, se podría aplicar esto mismo del personaje al entorno. Sí, yo estoy, o sea, coincido completamente con Saúl, ¿no? Cuenta la historia, por supuesto, tanto del atrezo como ha dicho él, personal, con la escenografía, como tú comentas, Omar. Cuenta una historia porque no es lo mismo un tipo de arquitectura, pues en fin, que utilice piedras ciclópeas o arquitectura como más antigua, medio derruida, ¿no? Que de una civilización pasada, que una arquitectura pues, que utilice elementos más nuevos, recién construidos, propios de un imperio creciente. Entonces, eso te pone en situación, por supuesto. Cada detalle cuenta, como ha dicho, yo creo que esa frase es muy acertada y hay que tener en cuenta qué quieres contar para desarrollar cualquier tipo de atrezo. Igualmente, o sea, si la partida se desarrolla en X circunstancias y tú eres capaz de disponer de un atrezo acorde a ella, pues no va a ser lo mismo que poner algo parecido. Sí, te acerca, pero si dispones de algo específico que ayude a definir la personalidad de esa partida, ya vamos, ya lo tienes, lo bordas. Como comentabais antes, una muralla real siempre es una muralla real, ¿vale? Siempre más mola. Pero más mola más que si la muralla real pertenece a una partida en la que se juega en una ciudad enana, la muralla real tenga arquitectura enana, ¿no? Al final le da un punto extra, por supuesto. Efectivamente, es que lo que estés diciendo, que cuanto más azúcar, más dulce, y que desde luego siempre te va a meter en el mundo, va a ayudar a contar la historia, y lo que va a hacer es, por así decirlo, a meternos más todavía a todos en los personajes, ¿no? Y claro, ahora todos tenemos este escenario ideal en el cual pues tenemos un castillo y podemos poner murallas, o tenemos un puerto del siglo XV a nuestra disposición, pero va a ser que no. Muchas veces lo que vamos a tener es tener un albergue a mano, y bendito sea el albergue de Alarcón, Dios lo tenga en su gloria, bendito sea. Amén. Pero, claro, es muy diferente atrezar un albergue. Entonces quería empezar esta vez por Aaron y Tanque, y luego que me conteste Saúl, que claro, ¿vosotros cómo os enfrentáis a atrezar un lugar o unos personajes en un sitio que no tiene nada que ver con ello? Me refiero, ¿cómo montáis, por ejemplo, en unas casitas, cómo montáis un castillo, o cómo montáis una escena o un lugar, ya me entendéis, otro lugar dentro de un lugar físico? ¿Cómo enfrentáis esto con vuestro equipo? Ya, castillo en casitas no, pero burdel en casitas sí que hemos hecho. Es una pregunta complicada, creo, pero bueno, si quieres, Tanque, empezar tú esta vez y te comes el marrón. A ver. Es verdad que, a ver, en cuanto a atrezar generalmente un sitio, depende primero del presupuesto que dispongas y del tiempo que tengas para hacerlo. A no ser que te dediques profesionalmente a ello. Cosa que no es nuestro caso. Entonces, de momento. Con lo que claro, no, ya veremos. Y aún así el presupuesto nunca es el que querrías. No, siempre quieres más. Entonces, claro, nosotros tenemos que apañarse a lo que hay. Puede hacer magia no puede hacer. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que hacemos nosotros, por ejemplo, jugar con los espacios. Es decir, por ejemplo, las casitas de madera suelen ser, digamos que suelen ser diáfanas, o sea, amplias, no tienen paredes, no tienen nada, es una habitación.
lo que intentamos nosotros hacer, pues, crear pasillos artificiales, por ejemplo, para intentar darle un poco más de complejidad a esa habitación. Que luego ya la temática que tenga, pues depende, pues, como te he dicho, un burdel, pues un burdel, una taberna, pues una taberna. Pero si tú puedes hacer pasar de una habitación amplia, sacar 2 o 3, la gente cuando entras que no la reconoce. Yo apuntaría algo en lo que ha preguntado Russo, ¿vale? Sobre cómo hacer parecer algo que no es. Y yo creo que es muy importante, uno es entonces, toda esa morralla básica, ¿vale? Que acompaña cualquier evento o que debe acompañar cualquier evento, que son esas cosas, pequeñas cosas que te meten en el ambiente, que rápidamente, quiero decir, te meten en el ambiente y simulan, o se asemejan a algo, ¿vale? Dan unas primeras pinceladas, que son, en el caso de la fantasía medieval en general, los típicos barriles, cajas, sacos, carteles en los edificios. Luego, un factor que yo creo que es importante es ir a por las cuestiones claves, ¿vale? Si tú dices, ¿cómo representas un castillo en unas casitas? Pues igual, ¿qué es lo más emblemático del castillo? La torre y las puertas, ¿vale? Pues ve a construir eso, intenta enfatizar la puerta para que pueda haber una guardia, para que pueda haber un asedio. Luego, pues intenta aterrizar un poco una torre o un edificio como una torre para que sea un poco el destino final, ¿no? del asedio o donde los dirigentes en sus cuestiones, en fin, centrarse en los puntos más importantes, que a priori se vea y diga, bueno, un castillo más o menos, y a partir de ahí, conforme tengas tiempo, presupuesto, etcétera, pues ya vas ampliando la calle, el patio de armas, la herrería, en fin, un poco ir a lo básico y desde ahí ampliando según puedas. Y Saúl, ¿tú cómo ves este tema? Que parece bastante interesante. Yo veo que ahí estaba empezando a tocar, estaba Aaron tocando un tema muy importante también, que es precisamente, que es algo que realmente no estábamos mencionando y es importantísimo, y es cómo adaptas lo que estás construyendo a la jugabilidad de la partida. O sea, recordemos que estamos haciendo un juego, quiero decir, esto no deja de ser una partida por mucha inmersión que busquemos y tal. Por ejemplo, es eso, si lo que quieres es que puedan haber asedios, vas a necesitar unas puertas. Si lo que quieres es que pueda haber un mazmorreo, vas a tener que construir una mazmorra. O sea, yo, por ejemplo, tuve la gran suerte, yo he tenido la suerte de trabajar un par de veces echando un cable en la parte artística, en lo que es precisamente la parte de escenografía de un par de vivos y tal. Y recuerdo haber convertido, o sea, recuerdo de hecho que una de las veces fue teniendo de directora de arte precisamente a Mireia, que la tuvisteis aquí en el último programa, si no recuerdo mal. Justo, en The Reps, efectivamente. Sí, o sea, Mireia es una criatura maravillosa. Y la verdad es que fue una verdadera pasada porque convertimos, como pudimos, un pequeño campo, o sea, un campito de Airsoft en un baluarte de la resistencia de un mundo distópico en el que nos tenemos que mantener súper controlados, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué pasa? Que prácticamente todas las decisiones fueron de adaptar el escenario a la jugabilidad o a la historia, o al revés, el adaptar la historia y adaptar la jugabilidad a lo que teníamos. Eso pasa muchísimo en ese tipo de situaciones, sobre todo cuando tienes algo tipo precisamente un albergue y demás. Tienes que ir, ver qué es lo que tienes, cuál es el material con el que vas a trabajar y luego ir adaptándote. Me ha gustado mucho esa reflexión porque estábamos hablando de albergues, tal, no sé qué. Y es un poco como la varita y el mago de Harry Potter, hay un 50%, ¿no? Muchas veces se elige el albergue por qué estás pensando para la partida. Por ejemplo, si yo quiero hacer una partida masiva y estilo de varios campamentos enfrentados y tal, pues buscaré un albergue que tenga unas condiciones pues, de un plano grande, ¿no? Donde pueda haber una batalla campal o no, y trabajaré a partir de ahí. No puedo hacerlo al revés. No puedo coger un albergue de montaña con senderos y rutas de escalada para representar eso. Exactamente. Entonces, la verdad es que es una reflexión interesante, porque es completar una cosa con la otra, ¿no? Obviamente, cuanto el sitio se adapte más a lo que quieres, menos trabajo tendrás que poner de tu parte. No dinero te gastarás.
El dinero es muy A importante. ver, El dinero y el tiempo. Si ya tienes las cosas prioritarias cubiertas, si ya hay una puerta, ¿no? Para el asedio, pues ya Claro. puedes encargarte de hacer otras cosas, ¿no? Y Que- si no está, pues ya la tienes que hacer, que es lo que estabais diciendo. El albergue idóneo te ahorra la mitad del trabajo. O sea, te ahorra un montón. uf, la Porque vida. incluso, fíjate que a la hora de elegir albergue, tener en cuenta cosas tan tontas como ¿dónde se aparcan los coches? Es decir, que tú, para que los jugadores en partida no ven un coche, porque ¿qué pasa ahí? El albergue es que está cogiendo sobres en medio del aparcamiento, ¿sabes? Como, pues sí, yo puedo hacer un esfuerzo mental, pero vamos. El Macauto rolero. Tú llegas ahí, hola, buenas. Me pone Voy un, con mi me capa, pone con un mi triple. tele, debajo del tubo de escape de un coche, ¿sabes? Sí, Sí, como mini reflexión, señores directores de juego, piensen un poco en todo a la hora de elegir albergue. O señoras directoras de juego, ¿eh? O señoras. Sí, señoras Ay, directoras de Omar. juego. Cuando se Y- entere Cristina. Todo esto me lleva a que hemos tocado más o menos así temas de personaje a nivel de jugador, temas del mundo a nivel, sobre todo, de estructuras y tal, pero me falta un elemento del mundo que es los benditos PNJ, ¿no? Que muchas Benditos, veces benditos. si, por ejemplo, hemos hablado antes del rol de Witcher, si quiero hacer un rol de Witcher necesitaré monstruos, ¿no? Suyo. Si hago un rol Cyberpunk, pues necesitaré, no sé, androides, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, esa parte también la tocáis. Y esa parte también da vida y color al mundo, ¿no? Da sabor. Y no sé hasta qué punto es lo mismo que hacer un personaje. Creo que tiene algunas diferencias, ¿no? Y no sé si si podéis desgranar un poco este asunto. Luego puedo hablar porque no me he metido mucho en el tema de hacer modeling, pero sí que es verdad que que tengo la idea de que igual que el escenario, el mostering es como una parte de ese escenario, porque a fin de cuentas es parte de esa historia que pone la asociación y interactúes con los personajes. Es decir, deberías tener un mostering también que ayuda a esa inmersión del jugador, haciéndolo de manera adecuada. Sí, exacto. Sí, a ver, yo sí que he estado metido bastante en Monstering. De hecho, actualmente podéis ver prácticamente todos los bichos que he hecho, podéis verlos en la página web de Broken One, porque de hecho el Witcher en el que nos conocimos fue porque me encargaron el Monstering. El que yo llamo cariñosamente el Monstering Beta, porque eran protobichos que luego ya con el equipo completo mejoramos bastante. Pero sí es verdad, quiero decir, al final cuando, es lo que comentáis, cuando creas un bicho, un PNJ que va a ser importante, una vez más estás también pensando en qué es lo que quieres, tanto qué jugabilidad y qué sensaciones quieres darle al jugador enemigo. ¿Quieres que este personaje o este monstruo le dé miedo al jugador? ¿Quieres que el bicho sea rápido? No vas a poder hacer una cosa aparatosa. O sea, por ejemplo, nuestros bichos que hicimos, que eran los sumergidos de Witcher, en un principio íbamos a hacer una cosa más aparatosa para las piernas, hasta que nos dimos cuenta de que los bichos tenían que poder ser muy rápidos, tenían que poder correr para arriba y para abajo. Claro, ahí ya tuvimos que solucionarlo con algo más ligero, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más volvemos a caer en el 50-50, en jugabilidad, espectacularidad. Yo me gustaría apuntar hacer un apunte, ¿vale? Como comentaba Saúl, cuando desarrollas un monstruo que va a ser importante, un mostering, algo que va a aparecer y va a ser importante, de luego tienes que tener en cuenta un montón de cuestiones y sin embargo eso no pasa o pasa menos cuando desarrollas un mostering típico zombie, ¿no? Digamos que hay una diferenciación, por apuntar la diferenciación más que nada, entre el mostering morralla, ¿vale? El que buscas el mayor tópico posible, que se reconozca cuanto antes, que sea súper tópico y súper reconocible, ¿no? Y luego el mostering especial, en el que ya pone las ganas, pone el empeño y que dice muchas más cosas que el típico zombie o que el típico droide, como comentaba Cyberpunk, ¿no? Podríamos estar hablando a lo mejor de ese boss, ¿no? En el cual hay a lo mejor 1000 euritos, pues 300 para el señor golem / el señor serpiente / lo que toque, ¿no? O el señor hundido Sí. o lo que pase por allí. Claro, porque la gente es que al final del día, cuando se vaya a casa, va a decir,
hostias, es que le he metido un palizote a esa criatura enorme, colosal, terrorífica, que era espectacular y le he vencido yo. Y wow, ostras, qué subidón, ¿no? O sea, y seguramente se van a llevar esa imagen de esa criatura, pues siendo un reto. Y sí, en efecto, es la diferencia entre el boss o el bicho memorable o la masilla. Pero que aún así la masilla no es difícil hacer masilla memorable. O sea, al final es darle 4 toquecitos básicos, el no desatenderlo del todo tampoco. Yo me he metido un poco en el mundo del mostering, pero muy mínimamente. Por ejemplo, yo estuve de máster en el Azarquia de hace 3 años más o menos. Y tenía un personaje que era, por así decirlo, pues el típico samurái que tenía problemas con, ya sabes, lo típico, con espíritus y historias. Entonces, para hacer esos espíritus que no eran nadie, que eran personajes que no eran importantes, porque al fin y al cabo son espectros, pero con un presupuesto muy limitado, lo que decidí hacer y lo que hicimos entre todos fue comprar unas máscaras de estas blancas de teatro. Y representaban súper bien esas almas en pena, porque eran cualquier PNJ que teníamos por ahí, daba igual como fuera vestido, porque lo importante es que el rostro eran todos iguales. Y daba ese aspecto o ese mal rollo. Entonces yo quería preguntaros si a veces, más en menos, ¿no? Si a veces a lo mejor los jugadores nos pasamos de atrezo y muchas veces a lo mejor un granjero bien atrezado te va a impresionar más que un guerrero ultra recargado con 10 millones de cosas, ¿sabes? No sé si me podéis entender. A lo mejor... Voy a componerse 10 millones de cosas porque luego hay que pelear. Y si vas muy aparatoso, igual no te deja moverte bien. O te coge un monster o un sumergido. Sí, no sé, a ver, a veces hay soluciones muy sencillas que son extremadamente resultonas. Esto que has comentado tú, por ejemplo, de las máscaras blancas, recuerdo que se hizo algo muy parecido en Tera, no sé si alguien recuerda o vivió ese vivo, que me hizo mucha gracia que cuando cualquier personaje moría tenía una oportunidad de existir como fantasma bajo una serie de normas extra, más o menos haciendo lo mismo, y quedaba resultó muy sencillo. Todo el mundo sabía dónde estaban los fantasmas y dónde no. Y luego sobre el campesino resultón y el tipo cargado hasta el cuello de cacharros, es que realmente depende mucho. O sea, yo una vez más, y voy a hacer mucha referencia a Drachen porque al final es que es como la meca, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el poblado hay mucha gente que simplemente va de gente del pueblo. Y para mí es probablemente de las cosas más memorables que hay en todo Dragon Quest. Una de las cosas que más me gustan es simplemente pasearme por ese pueblo donde hay niños de mierda hasta el cuello, que son raterillos de ciudad, gente, mendigos, un campesino que está llevando verdura de un sitio a otro, ese tipo de cosas que dices, vale, ¿y toda esta gente de dónde sale? Se ha venido aquí a hacer de campesino, ole sus narices. O sea, y además lo bien que lo hacen, da mucha vida, da muchísima, muchísima vida. Mucho más que algunos grandes paladines, hijos de una raza extinta, etcétera, etcétera. Que conocemos todos, además, hay varios. Yo he conocido a 3, creo. Tan extintos no estaban. Esto que estáis comentando me lleva a preguntaros una cosa, que va a ser darle la vuelta un poco a todo esto. Voy a desmontaros un poco, ¿no? Y es decirle a la gente que está empezando, que no tiene tantos recursos, que no tiene habilidad para hacer sus cosas o que no tiene la holgadez económica para encargarlas y tal. Y es que muchas veces no hace falta tantas cosas. O sea, que los novatos que no tengan miedo de jugar, aunque crean que no van a encajar, que no van a ir bien, o sea, que no se necesita tanto para simplemente entrar. Y son cosas que quiero que me comentéis vosotros. ¿Qué pensáis que es así como lo básico y lo resultón? Que no hace falta ir a tu primer vivo chapado con una armadura de 2.000 euros si no sabes si te va a gustar, ¿no? Puedes explorar otras cosas y darle algún consejillo a esta gente que empieza con el tema de atrezo para que vean que tampoco es un mundo que tengan
que entran del todo, o que si no tienen cualquier pieza que le haga falta y tal, que hay solución, ¿no? Hay soluciones para todo esto. O sea, que la gente, lo primero que suele fijarse cuando va a un vivo es, mira a ese tío con esa armadura, mira tal, qué guay. Claro, luego quieren ellos intentar algo parecido y se vienen con un poco abajo y dicen, vaya, ¿verdad? Que todo un vivo puedes ir con una camisa, una capa y unos pantalones y unas botas, ¿sabes? No necesitas... O total, si vas a rolear no te hace falta ir ahí súper a lo fashion, ¿sabes? Poco dinero, ya te digo, te una capa, unos pantalonillos, la camisa te lo sacan en nada. No cuesta nada. Un arma, pues mira, si incluso conoces a gente, hasta te la pueden dejar. No, pues bueno, hay armas baratas, ¿eh? Que ahora cada día más hay armas baratas que pueden salir del Sí, pack y tal. eso sí que lo noto yo. Y Actualmente, en el momento en el que estamos, empezar en el vivo realmente te puede salir muy bien de precio. Quiero decir, esto ya es algo que de hecho yo en su momento hemos hablado alguna vez de varios amigos y demás. Porque realmente si no eres el tipo de persona que es en plan de o voy como el chapado ese o no juego, realmente es lo que estaban comentando los compañeros. Es eso, realmente es que te compras una camisa, te compras una camisa sencillita, unos pantalones, un cinturón y una capa. Ya tienes para, vamos a decir, el 80% de los vivos que actualmente se están haciendo como mínimo jugar, como mínimo ir y jugar. Y ya descubrirás qué tipo de rol te gusta, cómo quieres evolucionar ese vestuario, cómo vas a evolucionar tus personajes y hacia dónde vas a querer gastarte los dineros. Efectivamente, yo creo que como bien habéis dicho, lo importante es empezar, tener un básico y luego ya ir conociendo los roles, porque al final lo importante del rol en vivo no es cómo te vistes, sino más las experiencias que te llevas, siempre que no lleves deportivas. Si llevas deportivas no vengas. Pero en general, Esos tiempos ya pasaron. pero las puedes cubrir. Digo, que a muy malas las cubres con algo. O sea, que nadie se quede sin ir a un vivo. A mí me gustaría El también... mensaje es ese, que nadie no vaya a ir a un vivo por miedo o porque le falte algo de ese estilo, que busque soluciones, que las hay. Que si tiene deportivas, pues con unas vendas se puede cubrir parte de ellas, con un trozo de cuero, con lo que sea, de polipiel, a malas. Y que al final que vaya, que es lo importante, ¿no? Eso era lo que quería transmitir yo con esta pregunta. yo no, yo quería transmitir lo de las deportivas. Sigo en mis 13. Pero ya que siendo el Grinch, vamos a pasar al descanso, porque ya hemos llegado a un punto que veo que tenemos todos muchas ganas, y ahora volveremos con el braserillo. Así que vamos a hacer el descansillo y nos vemos dentro de juego. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa. Ya estamos en la mitad de este sexto capítulo. Y vamos a aprovechar ahora para hacer una pregunta que también viene a lo que nos ha comentado antes nuestro compañero Aarón. Y era una pregunta que tenía Omar preparada, así que Omar, por favor. Y es que justamente antes de la pausa, hemos hablado de que a la gente no le dé miedo empezar con poco. Y esto cómo se traduce a nivel de organización, ¿no? Que tampoco hace falta hacer las murallas enteras o hacer otro estilo de historias, ¿no? Aarón, ¿tú qué opinas sobre todo esto?
Pues básicamente reciclar un poco lo que se ha dicho antes, ¿no? Lo que ha comentado Tanque y Saúl, de no comenzar, o no intentar, no buscar el comienzo espléndido, ¿no? De esa mega armadura, o con tantas piezas, con tantos gadgets, ¿no? Con tantos accesorios. Yo creo que eso se puede extrapolar igualmente a la escenografía al final. Es que si comienzas a organizar eventos, no empieces o no intentes empezar, cada uno haga lo que quiera, por supuesto. Yo recomiendo no intentar empezar por esa tumba del rey o la torre, mega castillo. Centrarte en lo básico, las pequeñas cositas que te van a servir para todas las partidas y todos los eventos que hagas siempre, ¿no? Y que dan esas primeras pinceladas, como he comentado antes, de escenografía. Y bueno, que al final son más sencillas también, porque un proyecto grande siempre es más complicado, ¿no? Las cositas como las cajas, los sacos, los barriles, los carteles de los comercios, pequeñas cosas al final te dan mucha vida, esas primeras pinceladas, y no es meterte en un proyecto tan grande y que no va a servir para todos los eventos que hagas. Yo en mi opinión, lo que pienso es que una asociación que digamos que empieza en esto, es ser un poco realista con el presupuesto que tiene. Es decir, ellos piensan que tienen que pagar el albergue, transporte, si procede, gasolina. Al final el presupuesto que se queda en Atrezo, pues sí, la primera vez pues puede ser bastante ajustado, suele ser. Entonces, a lo que hay que tirar es eso, básico. Que puedes llevar, yo que sé, un barril que te has sacado de algún sitio, llévalo. Puedes hacer cartelería, haz la cartelería. Total, la cartelería que hagas hoy, a la siguiente partida, te va a servir otra vez. No te lo vas a tener que gastar. Podrás invertir ese dinero que hayas tenido, incluso puedas tener más que la primera partida. Invertirlo en cosas un poco más específicas, o si te faltan cosas genéricas, seguir ampliando. Es que habla el lenguaje más importante, que es el lenguaje del dinero. Sí, o sea, lo importante es que hay que ser realista. Mira, tenemos esto. ¿Qué podemos sacar? Tampoco puedo dejar la partida sin eso. Dejar algo decente. Pues mira, tiramos lo básico. Roma no se construyó un día, ¿no? Y poquito a poquito. Hay que pensar a largo plazo. Claro. Y antes también estábamos hablando del tema de los monstruos y tal. Y quería lanzaros esta pregunta, empezando por Saúl. Y es la siguiente. ¿Cómo enfocas crear ese golem, crear ese dragón, crear ese monstruo al que sabes que lo van a correr a hostias con una espada de látex? Quiero decir, ¿cómo te enfrentas a que tu pequeño que has tardado horas y horas en hacerlo, incluso días o semanas, ¿cómo puede alguien que hace Atrezo, que dice voy a hacer este monstering, mentalizarse o qué utilizar o qué forma? Luego nos meteremos en materiales, herramientas y historias, pero ¿cómo tú, por ejemplo, cómo te metes a hacer eso? ¿Cómo acepto que estoy fabricando piñatas de muy caras? Espera, dilo, pero sí, son piñatas caras, sí. Eso lo descubrí, o sea, lo descubrí muy a las duras la vez que en un evento Blue Flame hice un robot que no hice en foam, hice en PVC espumado, y me cargó un vasco de 100 kilos y me lanzó terraplén abajo y nos fuimos a tomar viento, yo, la armadura. Luego llegamos a la escena final en la que se supone que tenía que dar mucho miedo porque habían ganado los malos y tal, y la armadura iba cayéndose a trozos y yo la había enganchado como buenamente había podido, intentando mantener la dignidad. O sea, pero vamos, la cuestión es que lo más importante cuando piensas en el monstering, lo primero es la seguridad, ¿vale? Sé que suena muy manido y muy de esto, pero lo primero es la seguridad de la persona que va dentro, ¿vale? Y también el saber para qué lo vas a usar. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar a los sumergidos para enfrentar, que sabíamos que íbamos a enfrentarlos contra muy pocas personas, iban a aparecer en plan escaramuza, era en plan de si alguien se pierde por el bosque va a aparecer un sumergido y entonces va a tener que hacer un 1 contra 1 y la otra persona va a tener el cuidado, digamos, de ver que no es una mole de espuma y no le va a dar pues, con todo. Pero lo segundo, por tanto, pues eso, ya cuando haces una cosa como un golem en el que sabes que van a ir pues como bestias pardas, se van a lanzar como perros encima a darle, pues eso, de mamporros hasta en el carnet de identidad,
pues bueno, te tienes que asegurar mucho, muy bien de que no vaya a explotar y o sea, que las uniones, asegurarme de que lo que haga no se vaya a romper con golpes, eso es importantísimo, y, y que la persona de dentro tampoco se vaya a romper con los golpes. O sea, en ese sentido, eso es lo más importante. El pensar que no se rompa para que ya que te gastas el dinero te dure más de un evento, que el mantenimiento sea sencillo o lo más sencillo posible, y eso se consigue utilizando una serie de materiales, etcétera, etcétera, una serie de técnicas. Y sobre todo eso, sobre todo saber para qué vas a usar ese bicho. En esta ocasión, más que a ofrecer un consejo, voy a recoger el consejo de mi compañero porque no estoy metido en el mundo de Demóstenes. Sí que estamos comenzando los planos, los preparativos, ¿no? Para entrar en ese mundillo, para la siguiente partida de Zarkia además, pero no estamos todavía dentro y yo no, más que dar el consejo, lo voy a recoger. Porque sí que puedo... yo me alegro de no ser el único que mencione, que dé la turra con el tema de la seguridad, porque es súper importante. Cuando tú eres jugador, vas a que te hagan la partida segura, pero cuando tú organizas, tienes que hacer la partida segura y entonces te lo plantean mucho más, desde luego. Y bueno, me lo llevo todo a mi terreno porque que al fin y al cabo es de lo que controlo, ¿no? Por así decirlo. En el caso de la escenografía, hay alguna que también va a recibir golpes. Las últimas puertas de la ciudad que hicimos, por ejemplo, tendrán que entrar con ellas, a través de ellas con un ariete. Y cómo piensas cómo hago la puerta para que no la tumben de un mochazo. Le zurraron bien, ¿eh? Con el ariete, me acuerdo. O para que no revienten la puerta de la euforia. Y al fin y al cabo, pues eso, al final una serie de técnicas y materiales que hace para que la puerta o el elemento en cuestión dure y sea seguro, por supuesto. Apunte a eso, decir que, por ejemplo, la seguridad en cuanto a la escenografía pasa desde a delimitar el terreno de juego, porque yo llego a ver batallas campales con una especie de desnivel al lado y he visto gente caerse. Es decir, cuenta desde que tú delimites el terreno hasta incluso desde la escenografía que tú hagas. Si es una estructura, tienes que asegurarla para que no se caiga encima de la gente. No, Entonces hay que tenerlo en cuenta. eso no pones la puerta al lado de un foso. No, claro, tú tienes que asegurar la estructura para que, yo qué sé, si la gente pasa, se hace viento, que no la tire abajo y se le caiga a la gente en medio de la batalla encima. Pues nada, al hospital ahora termina la partida. Para un podcast la seguridad, ¿eh? La seguridad da para un podcast completo. Para varios. Y los va a hacer Omar. También yendo por ahí, os iba a preguntar ya, aparte ya que hemos repasado lo que viene siendo los monstruos, la seguridad y todo esto, yo quería ya empezar en esta segunda parte del programa de Siempre Gastamos de Braserillo, siempre lo decimos, preguntaros cómo empezasteis vosotros a hacer atrezo, cuáles fueron vuestras primeras incursiones, y suele pasar mucho que mucha gente empieza a hacer esos primeros proyectos y acaban habiendo auténticas barbaridades. Os voy a poner yo un ejemplo para que no os dé tanta vergüenza. Mi primer arma de soft combat que me hice, claro, estamos hablando que era 2009 o algo así, que yo acababa de empezar y la gente jugaba Jagger y también de vez en cuando hacían alguna cosilla así de soft combat y rol. Y dije yo, bueno, no pasa nada. Y el arma que utilizaban eran tubo de PVC. Y como lo encontré, cogí y me compré ¿cómo se dice esto? Un alma de hierro de cortina. De estos que te puedo abrir la cabeza. Y le puse corcho de piscina. Y dije, ya está. Safety Fist. Seguro. No estaría. Llegué a Alicante y me dijeron, ¿dónde vas, puto loco? Y yo, anda. Pues sí, pues a lo mejor duele, tienes razón. Entonces, quería preguntaros, por ejemplo, empezando por Alon y Tanque, ¿cómo empezasteis vosotros a hacer atrezo? ¿O qué despertó esas ganas de crear? Nosotros, por ejemplo, vamos básicamente llevando 13 partidas porque hablaron un personaje suyo que tenía. Era un capitán general de un campamento. ¿Y qué hacíamos nosotros? Hablar con la asociación y decir, oye, ¿parece bien si llevamos aquí una tienda de campaña, la aterrizamos como un cuartel? Claro, oye, pues hacerlo más bonito, ¿no? A fin de cuentas. Pues en nuestra zona. Pero ellos decían, para adelante, claro. Empezamos un poco como aterrizando en nuestras zonas de los roles, en los que jugábamos como jugadores, básicamente.
O a partir de ahí ya pues íbamos hablando con la asociación, oye, tal, mira, ¿qué te parece si te traigo esto y esto? Y decía, pues sí, bien, claro. Ellos siempre decían, pues para adelante, tráelo. Y pues lo llevamos, nosotros vamos en furgoneta y lo que nos cabía pues es lo que llevábamos. Claro, y Aarón, ¿tú cómo empezaste con esto? A ver, yo he de confesar que si de construir cosas se trata, he tenido la suerte, yo creo que ha sido la suerte, de tener un taller en casa y llevo construyendo cosas, pues no sé, desde bien pequeño, que no la usara para lo mejor, pero sí que llevo construyendo cosas, la verdad, utilizando maquinaria, etcétera, desde bien pequeño. En Atrezo, como dice Tanque, empecé ya en el mundo del rol en vivo, lo que es Atrezo para rol en vivo, empecé como dice Tanque, empezamos haciendo para mí, para uso personal. Si voy a estar en un campamento, voy a estar en un templo, pues me llevaba mis cosas para atrezarme mi campamento, mi templo, poco a poco fui dándome cuenta que el nivel de atrezo de las zonas en las que yo jugaba, está mal decirlo, pero era a lo mejor un poquito más elaborado, más currado un poquito a lo mejor que el ambiente general de la partida, y pensé, pues ¿por qué no ayudar a asociaciones a que lo vayan sacando? Y lo que hice fue llevar todo lo que me cabía en la furgoneta de Atrezo a asociaciones. Cuando iba a un evento, pues hablaba con ellos y decía, oye, ¿queréis que os deje cosas tal? Y les dejaba pues todo lo que tenía en aquel momento, lo que me cabía en la furgoneta. De todas maneras, a mí me gustaría comentar, como bien ha hecho Russo, su escena un poco vergonzosa del Atrezo, y es que yo también empecé, o sea, cuando empecé como jugador, mi primera partida, mi peto, que además era un bolso, por cierto, llevaba un peto bolso, con un bolso, un peto, y era muy gracioso, se puede ver todavía en las fotos de Azarkia. Ahora van a buscarlo Y- todos. Lo dejaremos Y en el link luego, también. luego mis espadas no las envolví con cinta americana como hacía el resto de las personas, porque yo pensé, se me ocurrió, yo tenía una cinta de papel de aluminio que era adhesiva, yo pensé que eso iba a quedar mucho mejor, porque era papel de aluminio y brillaba. Lo que pasa es que el resultado fueron que lleva dos espadas cortas, y cuando tú me veías de 15-20 metros decía, ¿por qué lleva el chaval ese unos bocatas tan raros? Parecían dos bocadillos de barra. Y el escudo con cola. Pero bueno, sí, yo que tuve unos comienzos curiosos. Sí, desde luego rápidamente cambié la escenografía, porque lo que es el atrezo personal no era mi campo. Pues dijimos, bueno, hay que comprárselo, ya está. se acabó el hacerlo. Y también, aprovechando ahora el holgorio, no voy a perder la oportunidad de preguntárselo también a Saúl. Saúl, venga, cuéntanos, que seguro que tienes ahí mucha oscuridad que sacar. Uf. Bueno, a ver, yo ¿cómo empecé? Yo es que empecé realmente, yo lo que quería hacer era concept art para videojuegos. O sea, yo ¡Bum! empecé estudiando Bellas Artes para meterme a concept artist para videojuegos y pelis. Algún día trabajaré en Blizzard. O sea, y qué mono. Piensa que has La esquivado cuestión- una bala, ¿eh? Como está Blizzard ahora, pero bueno. Sí, totalmente. Hice un Matrix ahí, me parece a mí. Pero bueno, la cuestión es que realmente, pues, durante la carrera empecé a hacer cositas en plan steampunk para mí, porque, yo qué sé, o sea, juntaba dos tornillos, un poco de cola caliente y una pistola de juguete, y de repente tenía una pistola súper chula y tal, que luego con el calor se caía a trozos, pero todo bien. La cuestión es que poco a poco, pues bueno, me metí en cortometrajes, empecé a hacer cositas atrezo y cositas para cortometrajes, me empezó a flipar el fabricar cosas. Para cuando me quise dar cuenta, me había montado mi propio tallercito donde vendía mis cositas. O sea, primero cosas pues, muy, muy humildes, muy lo que decía antes, pegar cosas sobre cosas y ver si la gente lo compraba. Y de repente un día, una amiga, Irina, que hace vestuario, esta chica de repente un día nos dice, oye, mira, que me han propuesto llevar una taberna en un rol en vivo, además taberna con vida y todo, vendiéndolo en plan profesional, pero jugando. Y yo sé que no has sido ningún vivo, pero confío en ti, así que si quieres vente a probar esto, a probar esta locura en la que estoy metido. Y yo, pues vale. Y fue una partida que se llamó Leyendas de Ultramar, que no conoce ni el Tato prácticamente, pero yo recuerdo con un amor increíble, porque fue en plan de, vale, yo me quiero dedicar a esto. O sea,
yo quiero fabricar las locuras que lleva esta gente. Yo quiero que el pirata, que la espada que lleva el pirata ese sea mía. Quiero decir, quiero que el traje que lleva aquel lo puedo haber diseñado yo. O sea, dije, mira, es que esto es todo lo que he buscado y metido en una sola movida. Digo, ostras, es que tanto diseño como fabricación, como todo, como creación de mundos, etcétera, digo, es que está todo en el mismo sitio. O sea, es perfecto, es absolutamente perfecto. Y vamos, ya ha llevado pues muchos años de ensayo y error. Y ya que nos ponemos antes con lo que son las historias vergonzosas, voy a contar una que, de hecho, voy a mandar por adelantado un saludo a la persona que me compró esta espada de la que voy a hablar, porque tuvo la fe, el pobre tuvo la gran fe de decirme, oye, ¿tú me podrías hacer una espada? Y yo, supongo. O sea, no he hecho nunca una espada, pero creo que puedo investigar cómo hacer una espada. Me pidió, no sé si conoceréis los desangradores de Warhammer. Claro. Sí, sí. Pues me pidió una espada de desangrador, ¿vale? Pequeñita además, la primera. Claro, o sea, sí, ligerito, en plan de vamos a empezar por abajo. Y claro, yo que no había oído hablar en ese momento, estamos hablando igual de así, no sé. Realmente había muy poca información acerca de materiales flexibles en internet, pero muy poca. Te tocaba meterte en foros de Estados Unidos y tal, la RPF, que ahora mismo no sé ni siquiera si sigue existiendo. Y de repente veo un tío que había hecho unas espadas de FOAM, que hasta ahí lo controlaba. Digo, vale, sí, el FOAM lo manejo, he hecho cosplay, he hecho cositas de estas, pero necesito que esto no mate. ¿Cómo hago que no mate? Así, cubriéndolo con silicona. Buah. Cubriéndolo con silicona de esta de pared. Buah. O sea, con un... O sea, qué empastre, por el amor de Dios. O sea, la veías de lejos y decías, bueno, no está tan mal. Luego la tocabas, la veías de cerca y decías, esto es probablemente una de las cosas más horripilantes. Y, por supuesto, fue un desastre extremo. Porque, claro, aquello era, pues, parecía más de Nurgle de que de Korn. Sigue estando en el caos, sigue estando bien. Es demoníaca, dejémoslo. Sí, dejámoslo ahí. O sea, pero, bueno, fue un aprendizaje de los muchísimos que me llevaba, entre ellos el robot del que he hablado antes, que acabó destrozado por un vasco. O sea... También es que fue un vasco, ¿eh? Omar de Sontiente, que también tiene sangre vasca. Y sí, ahí hay un modificador a la fuerza racial. Vale, con todo lo que habéis comentado, sí que me gustaría abrir un poco el tema de materiales, técnicas y tal, pero como es un tema que podría llevar para otro podcast entero, es si podéis dar algún consejillo para la gente eso, que se quiere hacer un arma o hacer una armadura o está empezando con la escenografía, algún consejillo de cosas que hacer o cosas que no hacer, que como ha dicho Saúl antes con la silicona, ¿no? Que si le podéis ahorrar ese marrón a otro, si estáis dispuestos a compartir algo de vuestra sabiduría, pues ayudar a aquel que está empezando o tiene ilusión por empezar. Yo, en cuanto al atrezo, si hablamos de escenografía, todo lo que le diría a la gente es que escoja muy bien las herramientas con las que trabaja. Eso te ahorra un montón de tiempo. No es lo mismo cortar una plancha de madera con una sierra de marquetería que una sierra de calar. ¿Entiendes por dónde voy? Amén. Sí, sí. Entonces, y no veas cómo se nota. O sea, yo era, cuando hace años, con el tema del dinero, decía, mira, no me compro herramientas porque es que no me llega. Pero es que luego cuando veía lo que tardaban en hacer las cosas, digo, no. Que gano en salud. Es Pero te meter un proyecto grande. Un poco lo barato sale caro, ¿no? Y Sí. la inversión no es mala. Ya sabemos Hay que entonces. ser consciente de que se puede hacer uno y que no, claro. Luego no hace falta que diga, bueno, la calidad de la herramienta, pues depende para qué la quieras, no hace falta que sea la top del mercado. Mira, algo con lo que salga de paso, pero sí, ya te va a ahorrar un montón. Ya si quieres mejorar esa herramienta, comprarte una de calidad superior, pues algo que te ahorre horas de trabajo. A mí se me queda cara de tonto cuando cosas que tardaba horas en hacer con una herramienta, 5 minutos, tío. Era como, ¡buah! Nunca más. Cuando afilas el cúter. También quería aprovechar, ya que estamos con esto, voy a meterme un segundito en el terreno de Omar y voy a preguntaros una pregunta que tengo yo siempre. O sea, ¿de qué suele...? Yo toda la vida cuando empecé, y en mi pueblo igual, que Omar es de ahí,
nosotros hacíamos, vimos la Asociación Dragón, o Asociación Fénix se llamaba, Asociación Fénix, perdón, y ellos tenían tutoriales en YouTube de cómo hacer armas de Soft Combat y les hacían con Estrella de Yoga, que es bastante famoso. Entonces, pero luego hay otros materiales que suele gastar así la gente más pro. Entonces, ¿de qué están hechas las espadas de Soft Combat? O sea, tema serio. Tema serio. Pues la mayoría, ¿vale? La mayoría de las que vais a ver, de las que vais a poder comprar es espuma inyectada. Que, o sea, alejaos de ese sueño idílico y terrorífico, que porque estamos trabajando con ello precisamente ahora en Broken Want y es una verdadera locura. Pero eso sería espuma inyectada. Son moldes profesionales, industriales, etcétera, etcétera. Otra gente, como por ejemplo Freyhand, que han sido siempre como mis amores, ¿vale? Yo estoy locamente enamorado de Freyhand. Esta gente están lo suficientemente zumbados como para hacer las espadas una a una, como las podrías hacer tú en tu casa, solo que con un nivel de maestría completamente insano. Esos utilizan literalmente goma eva. O sea, la misma goma eva que podrías comprarte tú, solo que ellos utilizan una en concreto, de una marca en concreto, y que es un poco más cara, eso es verdad. Pero oye, hacen virguerías con esterilla y látex, con lo que sería el equivalente de la esterilla y el látex. Yo te digo una cosa, tengo que romper una lanza a favor de Freyhand, porque nosotros le compramos desde Azarkia a Medieval Factory unas espadas de Freyhand y nosotros las gastamos con el ser más destructivo, horrible y monstruoso en el mundo del LARP y que pone a prueba cualquier espada, incluso la mismísima Excalibur. Niños de 12 años pegándose con ellas y aguantan de forma increíble, o sea, que no, que nosotros queremos mucho a los niños, ¿no? Es broma. Es milagroso. Pero en serio, es brujería. Súper bien, porque les hemos dado un mogollón de tralla y ya a mí no me paga Freyhand. Oye, que si nos quiere pagar Freyhand dentro del juego, ponemos el banner que haga falta, ¿no? Pero que de verdad que súper bien. Porque, por ejemplo, con Kalimazil también al principio nos parecían muy duras, yo a mí a nivel personal, pero luego ya como que todas las marcas han ido puliendo mucho, ¿no? Eso, ¿no? Porque a lo mejor no era un mercado tan Pero así, ¿no? perdona que te corte. Realmente es un poco lo mismo que decía antes con el acceso que había en los materiales. Desde 2014 a ahora, el acceso que hay a los materiales ha cambiado radicalmente, pero radicalmente. O sea, yo he pasado de no poder hacer muchas cosas a poder hacerlas, a poder realmente en mi tallercito en casa hacer proyectos casi industriales. Claro, eso ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, por ejemplo, eso también se escala, por ejemplo, ahora mismo, por echar ahí un poquito de flores y tal, precisamente las que estamos trabajando ahora con Broken One, que esperamos que ahora cuando pase todo el disparate podamos lanzarlas. Hemos conseguido que tengan una dureza muy similar a las calimaciles actuales. Y lo cual es, pues bueno, nos volvíamos locos cuando lo conseguimos. Fue en plan de, mira, no nos podemos creer del todo todavía. Es que conseguir ese nivel o ese nivel empresarial, por así decirlo, es una cosa que hace unos pocos años parecía una locura. Y de paso, esto se lo solemos preguntar a todos los emprendedores relacionados con el rol en vivo que suelen venir aquí. Os lo voy a preguntar con el permiso de Aaron y Tanque, que los tengo ahí en el banquillo, que seguro dentro de poco nos sorprenden. Y te quería preguntar, ¿cómo fue? Ya nos has contado un poquito cómo te vino la idea y tal, pero ¿cómo ha sido empezar a emprender en el mundo del rol en vivo o montar tu propio proyecto? Cuéntanos un poquito, porque hay mucha gente que ahora está intentando, incluso con el tema que hay ahora, ¿no? Está intentando, por así decirlo, meterse en el mundillo o darle vida a sus ideas. ¿Cómo fue tu caso? A ver, en mi caso es que fue un poquito distinto, porque yo no empecé exactamente en el rol en vivo, que realmente no sé si verlo como algo bueno o como algo malo. O sea, yo empecé, el primer proyecto profesional de verdad que hice fueron unas máscaras que hice para una tienda de ilusionismo, porque resulta que tengo la gran suerte de que el espectáculo corre en mi familia y mi padre es ilusionista, es mago. Y me metió en el sarao. Me dijo, oye, un compañero que tiene una tienda tiene este proyecto, ¿tú crees que podrías hacerlo? Dijo, pues yo creo que sí. Y de hecho todavía estamos vendiendo esas máscaras y todavía las producimos. Fue el primer producto de molde
que realmente eso empezó como un proyecto para ir aprendiendo y tal, una cosa llevó a la otra, ostras, qué chulo es trabajar con molde, ostras, qué chulo es trabajar con este tipo de resina, ostras, ahora voy a probar una espuma. También tuve mucha suerte, si la gente que está empezando tiene la suerte de tener sobre todo lo que yo tuve en ese momento, yo es que no voy a dejar de decirlo ni de admitirlo, yo tuve mucha suerte con tener mucho apoyo, mucha ayuda de mis padres al principio. Las cosas como son. O sea, todo lo que son los materiales. De hecho, hola papá, hola mamá. Ellos me ayudaron muchísimo al empezar porque requiere un desembolso. Al final, los materiales son caros. O sea, y ya no es solo trabajar con goma eva y cola de contacto, es trabajar con resinas de poliuretano, es trabajar con siliconas, es ya unos desembolsos interesantes. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Al final es un poco pues como quien se monta una asociación o como quien montas cualquier otra cosa, con las dificultades que tiene estar en el país en el que estamos, con la poca ayuda que dan, pero la verdad es que es empezar desde abajo, poquito a poquito, y sobre todo dedicarle muchísima pasión y muchísima perseverancia, porque no es sencillo, pero es un trabajo precioso. O sea, es algo que no cambia. Llega un momento en el que no lo cambias por nada. Y eso que te acabas tirando noches sin dormir y acabas currando de 12 horas para arriba y te da igual, te da completamente igual porque lo disfrutas. Porque al final luego vas a un vivo y ves a la gente, pues yo qué sé, ves al malo malísimo llevar la corona que le has fabricado y dices, hostias, o sea, es que estoy siendo parte de esto. Llena muchísimo, muchísimo. De acuerdo con eso. Si nos queréis contar un poquito vosotros, Aaron y Tanque, sobre esto, que veo que os ha tocado la fibra. Yo estoy... No, habla, Tanque. No, dilo tú. No, tonta tú. Yo estoy en este momento como todos los espectadores que están viendo el podcast y como los que lo verán después. O sea, estoy ahora mismo escuchando al profesional, ¿no? En este sentido. Yo ahora mismo me dedico a esto completamente de forma amateur o como hobby. No descarto que en un futuro las cosas cambien, pero por ahora todo hobby. Yo entiendo la sensación de Saúl de como creación, es decir, está vivo. A ver, como mira, ahí está. Entiendo cuando ya ves el resultado final después de muchas horas de trabajo, de planificación y demás, cambios, lo ves que sale, pues oye, la satisfacción, eso no está pagado, ¿eh? La satisfacción que te da al verlo, que funciona. Claro. Yo creo que es esa chispa que tenéis todos los creadores, ¿no?, en común, ¿no? El trabajar en algo y después verlo cobrar vida, ya sea en el vivo en este caso, o en cine o lo que sea, pero en este caso que es lo que nos atañe el vivo. Creo que es la parte de locura que compartís todo. No sé si Exacto. Así es. Es que si no lo harías, ¿eh? O sea, si no estuvieses un poco zumbado, no lo harías. No puedes hacerlo y que te dé igual. No, nunca te da igual. Si te da igual, dedícate a otra cosa. O sea, Exactamente. porque esto es eso, es que lleva muchas horas, lleva mucho sacrificio, pero en el momento en el que no te da igual, en el momento en el que es pasión, es que ya lo tienes el 50% pagado. Y ahora que hemos ya llegado a este tema, y vamos a dejar un poquito la pasión de lado, aunque siempre presente, y quería preguntaros sobre un melón que tengo aquí preparado, a punto de abrirlo ya, que quería compartirlo con vosotros, y era el tema de la iluminación y el sonido en el rol en vivo, que también es atrezo, pero es una cosa un poco más, por así decirlo, que está ahí, pero no es físico, no se construye, sino que se utilizan diferentes sistemas o luces o cosas así, ¿no? Y quería preguntaros si habéis tratado con esto o si pensáis que esto también tiene una proyección como lo que ha tenido a lo mejor otro tipo de materiales o de formas de ambientar. Y quería preguntaros sobre esto precisamente. Los llamaría los grandes olvidados, porque son cosas que se suelen dejar de lado, pero son muy importantes. Todo lo visual, o sea, igual que lo visual, en cuanto a atrezo, la luz y el sonido, vamos, es que te estás dejando la mitad del atrezo, básicamente. Daría un paso más. Bueno, primero decir que desde Azarquia, desde el departamento de Atrezo, Azarquia estamos trabajando en ello porque hemos quizá tarde, pero hemos visto la necesidad de incorporar luz, sonido
Y el paso más que comentaba, que no solamente pretendemos no solamente quedarnos en la luz y el sonido, sino pasar a otros sentidos, en este caso el olfato, que hemos descubierto por fin cómo manejarlo. Y sí me parece muy interesante. Si Saúl tiene algo que comentar ya probado o algo de experiencia, me encantaría escucharlo porque desde nuestro punto de vista es toda la información que tenemos teórica, pero la práctica todavía no la hemos llevado a cabo. Pues la verdad es que sí. O sea, de hecho, pues lo estabais comentando y yo ya estaba saltando de la silla. Es el gran olvidado y sin embargo yo creo que es lo que ahora cuando empiece realmente a moverse, va a ser algo que creo que va a cambiar mucho la perspectiva que tenemos de cómo atrezar un evento. Yo, por ejemplo, ¿vale? No sé si conocéis Conscience, un vivo que se hizo hace unos años. Bueno, de hecho se hizo el año pasado también, se volvió a hacer. ¿Era este que era estilo Westworld, puede ser? Basado en World, ¿no? Exactamente, que ese lo lleva Noton Lilar, que de hecho son una productora de vivos increíble. Y esta gente, resulta que el evento se montó en un set de rodaje de Almería. Y claro, como en Westworld, pues tienes que tener la parte del oeste y tienes que tener la parte de oficinas donde sucede el departamento de guión, etcétera, etcétera. Toda la parte de oficinas era un edificio, un bloque que cuando llegamos allí, la primera vez porque estuve echando un cable con toda la parte de caracterización, atrezo, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos allí, el bloque de oficinas era probablemente la cosa más anodina, más aburrida, más fea, porque el sitio es que no podía ser más feo. O sea, simplemente era extremadamente feo. Era una sala, o sea, un edificio de oficinas, un bloque de 2 alturas, completamente vacío, sin absolutamente nada, demasiado grande. Era como aquí la cantidad de trastos que vamos a tener que traer solo para atrezar esto, para hacer que esto parezcan unas oficinas de una compañía futurista que es capaz de fabricar robots que parecen humanos. Yo dije, esto es imposible. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé es, esto es imposible de aterrizar. Y hubo un par de personas del equipo que le dijeron, no, esto está controlado. O sea, esto va a ir todo con luces. Y se montaron en lo que eran los marcos, digamos, de cada una de las habitaciones, en lo que era el techo, en el perímetro, tiras de LED y luego luces muy focales, de forma que todas las oficinas estaban en permanente penumbra, cada habitación con un tono concreto. El nivel de ambientación que llegaron a crear, o sea, había una sala, digamos, médica que consiguieron que que debía dar miedo y consiguieron que fuese completamente aterradora para cualquiera que pusiese un pie allí dentro. Y era una habitación completamente vacía, con LEDs, una pequeña mesita con utilería y una silla de barbero en medio, que no sé cómo diablos consiguieron una silla de barbero, pero consiguieron una silla de barbero. y aquello era terrorífico, era absolutamente terrorífico. Ibas a la zona de guión y era una zona con luz cálida, con una música agradable de fondo, con unos sillones que eran básicamente palés con cojines puestos encima y telas. Y aquello realmente crearon un ambiente imposible, completamente imposible de crear con objetos físicos. Fue todo luz y un poquito de sonido. Y bueno, la verdad es que a mí me cambió la perspectiva por completo, o sea, del nivel de la fuerza que puede llegar a tener eso, la iluminación. Completamente de acuerdo. Por la teoría que estoy manejando y cómo hablan algunos autores del tema o cómo he visto algunos ejemplos aplicados, absolutamente de acuerdo. Es inimaginable lo que se puede conseguir con una buena ambientación de luz, sonido. La verdad que hay que verlo. Y luego, es que digo que depende de la temática del rol. No es lo mismo iluminar o darle ambientación de sonido a un rol medieval que a unos futuristas, a unos futuristas que es vital, depende de ellos. Completamente de acuerdo también. Una vez más, pues va eso, de temáticas y crear mundos, crear entornos y mundos. Y que todo lo que añadas narre. Llegar a eso, a que se parezca lo más posible a lo que se quiere llegar. Vale, yo quería haceros ya una de las últimas preguntas. Siempre suelo hacer una parecida. Y en vuestro caso va a ser que cada uno me diga
En caso de que saliera yo por la puerta, llamara a vuestras casas con un cheque en blanco y decir, tenéis total libertad creativa, ¿qué proyecto? O sea, ¿qué construcción, qué atrezo, qué personaje, qué tal, qué haríais? Tenéis completa libertad, tenéis presupuesto ilimitado, ese sueño que a lo mejor no habéis alcanzado todavía, que lo veis imposible, ¿cuál sería? ¿Qué haríais? ¿Qué crearíais? Y no sé si empezamos por tanque mismo. Pues a ver, es muchas cosas, ¿eh? Un tanque, por Claro, favor. Un tanque, dime que un tanque. Para. Depende, no sé, yo es que depende de lo que se exija en la partida, pero si me dan, yo lo que haría, tío, un castillo. Es que poca broma con eso. Poca Es para la broma, partida que tú quieras. poca broma que Los luego lo traen- alquilas. Poca broma. Los que traen los moricristianos, que yo he visto que han traído castillos que los montan en la plaza y son enormes. Puede hay batallar y todo, que he visto representaciones de eso, no así. Por mi cabeza han pasado muchos proyectos de este tipo que estás comentando, porque yo soy un mirado a dejar volar la imaginación y luego pues la realidad ya te devuelve a la vida, ¿no? Pero digamos que el que más tiempo he invertido, y no ha sido poco, sería, como dice Tanque, un castillo, pero un castillo fabricado, es decir, un castillo, te explico, un terreno te puedas plantar tu bosque, te puedas plantar tu castillo, le puedas poner tecnología de agua, hablamos de un río artificial, que incluso investigué cómo se hacían, cómo se fabricaban, porque yo cuando investigo estoy muy en serio, aunque luego sepa que no se va a hacer nada de eso, y con su río artificial, con su poladito fuera, con su muralla, puertas, sus sótanos que conecten unos puntos con otros del terreno, es decir, que puedas salir del castillo por... En fin, esto es muy sencillo, ¿no? Digamos, sí, los pasadizos que al fin y al cabo no son más que pues no sé si lo habéis visto, estos rulitos de la obra que se colocan, que pasa por ejemplo el agua por debajo de carreteras, pues es un sistema con eso, que saque del castillo hasta una cueva por ahí, montar un paraíso fantástico medieval, que podría tirarme hablando de ello, no quiero aburriros, pero podría tirarme hablando de las cosas que he pensado para ese paraíso ficticio que jamás existirá. No son pocas, además no son pocas. A no ser que te dé un oro millones. Claro, además no son pocas, incluso hablando de detalles técnicos de la construcción, de la orientación del terreno, etcétera. Pero bueno, digamos que yo tiraría por ahí. Y por último, Saúl. Yo, la movida de ensueño que siempre he tenido ha sido un vivo completamente inmersivo de Necromunda. Buena esa. Cuenta con nosotros. Que para quien no lo conozca es básicamente Warhammer 40.000, es decir, mundo extremadamente distópico, todo en interiores muy apocalíptico, muy loco y con mucha acción. Joder, Mucho mola. La Y verdad. muchos robots y muchos efectos especiales. Y mucho dinero. Claro. Pues nada, ya sabemos, si hay algún socio capitalista que quiera patrocinar a estos creadores o los quiera tener a sueldo, clink, ¿vale? Ya sabéis dónde encontrarlos. Dicho esto, después de este horrible chiste que todos vamos a olvidar, vamos a cerrar este programa. No sin antes agradecer a tanto a Saúl de Creadores a Sueldo como a Aarón y a Tanque el haber venido a este programa y habernos hablado un poquito sobre ese mundillo que está ahí, pero no se ve. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros por la invitación. Efectivamente, muchas gracias a vosotros, desde luego. Muchísimas gracias y de veras, ojalá repetir, soy brutales. Yo creo que se puede sacar varias cosas de esto y creo que hemos dejado palos sin tocar o otros que hay que tocar en más profundidad, así que yo no cierro esa puerta, para nada. Todavía no hemos entrado en Atrezo 2, o en capítulo 2, pero La venga. nos tocará repetir, ya veréis. Y dicho esto, otra vez, muchas gracias. Gracias a Omar, también a ti, por estar aquí todas las semanas. Y por último, agradecer también a Medieval Factory, que nos está ayudando con el podcast. También a LARP Spain, que nos está apoyando muchísimo. Y por último, recomendaros también el canal de YouTube de LARP Experience, que lo hemos visto y nos ha gustado mucho. Es un canal de YouTube dedicado al rol en vivo. Y también están haciendo unos directos nuestros amigos de Birras en Vivo, que también podéis verlos y la verdad es que está muy bien. Y nada, terminando recomendaciones,
De nuevo, gracias también a vosotros por escucharnos, que nos estáis ayudando cada semana con vuestro apoyo. Así que no dudéis en suscribiros, en comentarnos, en darnos feedback, que lo agradeceremos para seguir con este pequeño proyecto. Así que sin más dilación, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Dentro de Juego.